Stand clear of the closing doors, please. Al menos hasta 2023, la producción diaria de basura en la Ciudad de México era de 12.400 toneladas diarias. La contaminación que genera la basura que no es recogida y que se acumula de manera cotidiana produce una lesión a un derecho, el derecho humano de la salud, porque estos se convierten en focos. Semarnat nos dice que son alrededor de 115,000 toneladas de desperdicio las que se producen diariamente en el país. Buenas noches, queridas y queridos amigos, amigas. Estamos muy contentos en esta noche y agradecidos por el favor de su atención. Muy contentos porque en esta noche nos acompaña pues una periodista con toda la experiencia del mundo, luchadora social, especialista en derechos humanos, en derechos ambientales, con un compromiso social reconocidísimo, locutora. Bueno, les quiero presentar a Mina Moreno. Querida Mina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Nos da un gusto enorme. Nos sentimos privilegiadísimos de tenerte con nosotros en el estudio en ANCOP Network. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, aquí agradeciendo muchísimo la posibilidad de poder compartir con ustedes y de que quienes nos vayan a escuchar y vayan a ver, pues también se vayan con un poquito de ese gusanito, de pensar las cosas que estamos fallando, que podemos mejorar en este país y sobre todo vaya sobre el tema que tú has marcado, lo de la basura y la contaminación que esto genera y pues aportar un poquito sobre el tema. Muchas gracias, Mina. Pues sí, fíjate que el tema de la basura, como comentábamos hace unos minutitos, es algo que nos pidieron desde la audiencia y nos preguntaban, ¿qué hacemos con el tema de la basura en la Ciudad de México? ¿Quién está hablando de la basura en la Ciudad de México? Y cuando nos acercamos a ti y observamos pues todo lo que has hecho en torno a la lucha por los derechos ambientales, por equidad de género y tal, pues no podemos dejar de preguntarte estas cuestiones. ¿Qué es lo que tú has visto en materia de derechos ambientales en la Ciudad de México? Bueno, vamos a empezar por lo básico. Ustedes saben que está un sindicato que agrupa una serie de trabajadores que laboran para el gobierno de la Ciudad de México. Dentro de ese sindicato hay una serie de secciones, y esa sección es Parque y Vía, me parece, quienes se encargan de recolectar la basura. Pero ¿qué sucede? Porque es un todo, ¿eh? Vamos también a partir de un ejemplo claro, que es ¿por qué se empiezan a dar los problemas de basura y qué está fallando el gobierno de la Ciudad de México? Entonces, estos trabajadores que son de limpia de la Ciudad de México, que pertenecen a esa sección y a ese sindicato que se le conoce como el único, hay una cuestión que desde décadas se ha presentado y que nadie ha podido resolver, jamás, que es, se heredan, pasa de familia a familia el cargo, o muchas veces hay trabajadores suplentes del titular original porque falleció y porque están cobrando el puesto. Eso es una realidad. ¿Qué genera esto? Pues que muchas veces estos trabajadores no realicen su trabajo, como es la recolección de basura. O en otros casos, también viene el problema de que no les pagan. Recordemos lo que acaba de suceder hace unos días en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los trabajadores de limpia fueron y tiraron en la alcaldía porque no les habían pagado sus prestaciones, y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que había una cuestión de corrupción. Y ahí es el punto. Sí hay una corrupción, la basura genera un problema enorme en la ciudad, pero también es un gran negocio para quienes están inmersos. Y entonces, a veces, no a veces, bastante vemos en la Ciudad de México la basura amontonada, que se ha hecho denuncias en diferentes alcaldías, pasa este mismo problema, pero tiene un origen, una mala distribución a veces de estos lugares que están monopolizados por este sindicato y que a veces la gente
trae como consecuencia que, bueno, no se realice correctamente el trabajo. Esa es una parte. Y la otra es que efectivamente no hay una educación del ciudadano hacia lo que son normas básicas de urbanidad y de poder contemplar la limpieza bajo otra perspectiva. Y viene ahora la cuestión de salud. La contaminación que genera la basura que no es recogida y que se acumula de manera cotidiana produce una lesión a un derecho, el derecho humano de la salud, porque esto se convierte en focos de contaminación y proliferación de ratas, de cucarachas. Recuerden que en la Ciudad de México tuvimos ahora en tiempo de calor, que acaba de pasar en esta época de calor, un problema con cucarachas. O sea, todo se va, ¿me entiendes? Todo se va entrelazando y también existe otros problemas, no solamente con la basura, sino, por ejemplo, en el pueblo de San Pedro Actopan se está dando una cuestión que los tubos del caño se rompieron y se están formando ríos de aguas negras que corren por el pueblo y van a llegar hasta donde está el pozo de agua que abastece, de agua potable, que abastece a la ciudad y que está generando ya problemas. Pero también se presenta ahí otro factor, el factor de la basura que se está acumulando en estos ríos y que está generando todos estos problemas. Eh, es algo muy complejo, tal vez parecería sencillo si atacáramos uno de los primeros problemas, el monopolio que hay entre los trabajadores de la sección, no me acuerdo si es la 12, si me equivoco, corríjanme, pero los trabajadores que laboran y que están amparados por el único, que es un sindicato enorme que monopoliza, son más de 32 secciones las que tiene y entre ellas está lo de los colectores de basura. Ya veo que se interesa. Pregunta. Dime. Ya viene entrando al estudio el analista. Analista, buenas noches, bienvenido. La conversación está interesantísima con Mina. Ahorita te vas a ir pues picando igual que todos nosotros, enganchando esta conversación. Yo tengo una pregunta, Mina, y tiene que ver con, a ver, explícanos, ¿cómo es esto del negocio de la basura? O sea, a lo mejor como ciudadano, uno lo único que alcanza a ver es pues que pagas tus impuestos y el impuesto de recolección de basura viene ahí y a lo mejor le dejas una propinita al camión de basura o al señor que pasa con sus tanques, con sus tambos para recoger la basura. A lo mejor alguien más osado todavía puede pensar pues el trabajo del pepenaje y que lleva a vender el kilo de aluminio o de cartón y tal, pero me da la impresión de que no es este al negocio que te refieres. No, me refiero a la venta de plazas. Dentro de los mismos trabajadores que elaboran para el gobierno de la Ciudad de México, en específico los que se dedican a este tipo de actividades, que es la recolección de basura, se pasan de generación en generación las plazas, increíblemente. Y cuando llega a fallecer alguno de ellos, inclusive los que ven ustedes con sus carritos que andan recorriendo las calles, si alguna persona que tenía esa plaza llega a fallecer, pues entran a la venta del mejor postor. Ese es un grave problema. Y la basura efectivamente es un negocio de dimensiones millonarias. Por ahí recordemos a un diputado del PRI vinculado con la basura, nuestro, nuestro compañero que está del otro lado también debe de tener bien ese dato, cómo se fomentó, inclusive había trata de blancas, pero eso era porque era otra parte del negocio, pero se hizo riquísimo el señor. Entonces, genera una problemática para la Ciudad de México. ¿Por qué? Si en un momento dado al señor que pasa barriendo la calle no se le da la gana recoger la basura, lo cual pasa continuamente porque no se le paga, va generando este acumulo de basura. Y no lo digo yo, pues ustedes lo pueden ver Lo diariamente. vemos en las calles. Lo ven en la calle, pero no se dimensiona, porque no nada más es la acumulación, sino lo que trae el origen de la acumulación de la basura y lo que trae como consecuencia para la salud esa basura. Analista, adelante. Perdóname, primero que todo, saludos, querida Mina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sombra. Ya sabrán que esta ciudad y el tránsito está de locos, pero bueno, ya estamos por acá.
La realidad es que eso que nos dices no sucede en este país, mira, no sé, ha de ser de otro país del que estás hablando, porque que aquí se vendan las plazas de los personajes que se encargan de recolectar la basura, em, este, que sea un tema donde donde solamente las familias hacen eso, eso me parecería más bien como de las pipas de agua, pero de la basura estoy dudando. De la basura se da tristemente y les voy a decir, miren, en algún momento yo trabajé muy de cerca con gente que integra el sindicato único, sobre todo con gente de que se encuentra que son enfermeros, los doctores tienen otro rango dentro de las secciones y me adentré un poquito en cómo está distribuido las plazas y cómo defiende el único esas plazas y lo que hay de trasfondo en las plazas, en la venta de plazas, que tristemente se da. Entonces va generándose como un círculo vicioso en torno a un tema que finalmente termina por dañar a la sociedad, en este caso a la población capitalina, porque entonces tenemos algo que pasa y que todo el mundo lo ha visto, la acumulación de basura en las alcantarillas, que cuando viene la época de lluvias provoca que se tapen las cañerías, que tengamos o sea, es un círculo vicioso que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y hasta este momento yo no sé de ningún jefe de gobierno que haya podido solucionar, primero, cómo detener al único en las diferentes secciones. Y segundo, cómo lograr que esta ciudad, que es bellísima, que es reconocida a nivel mundial como la ciudad de los palacios y que tú puedes recorrer el centro y quedar enamorado. Yo estoy enamorada de mi ciudad. Yo me enamoro de los palacios, me enamoro de sus calles, de su gente, de su movimiento, pero tiene un gran problema. La basura, la acumulación, eh, nefasta que hay y lo que origina no solamente visualmente, sino como un problema ya de salud. A ver, Mina, en términos de números, como para que el auditorio dimensione de qué tamaño es el problema, ¿cuánta basura produce esta ciudad? ¿Y cuánta basura produce o producimos los que vivimos en esta ciudad? Híjole, la cifra, exacta no la tengo y mentiría si te diera un dato falso, pero sabemos todos que son millones de toneladas. Pero dentro de los millones de toneladas, en algún momento se intentó que se separara la basura entre orgánica e inorgánica, no se tenían bien ni tampoco se han desarrollado bien las medidas adecuadas para que, por ejemplo, se deposite la basura inorgánica o pase el recolector con solamente basura inorgánica todos los días. Eh, entonces empezó, no sé si ustedes lo vieron, a organizarse dependiendo de la alcaldía. Un día pasaba a recoger orgánico y el otro día inorgánico. Eso ya se ha dejado un poco, pero tal vez es un error no seguir con la separación de orgánico e inorgánico, porque finalmente el orgánico se puede reutilizar. Claro. Fíjate que en estadísticas que nos encontramos, un poco revisando cómo estaba el fenómeno acá, descubrimos que más del 40%, como 41-45% de la composición de los desechos o de la basura corresponde a materia orgánica. Entonces, el problema justo radica en que está todo ahí mezclado y después es un problema para el procesamiento. Y nos habían compartido que, bueno, los datos del gobierno de la Ciudad de México es que al menos hasta 2023 la producción diaria de basura en la Ciudad de México era de 12,400 toneladas diarias. O sea, es Sí. brutal. ¿Dónde metes esa cantidad de basura? ¿Cómo la acomodas? Porque uno pensaría que, pues, que va a tapizar la Ciudad de México en una semana, ¿no? Con basura. ¿Cómo le hacemos? Luego me encontré unos datos también muy interesantes a la hora de aterrizarlos a la cantidad de producción de basura por habitante. Fíjate, me encontré que, por ejemplo, la alcaldía de Miguel Hidalgo, los habitantes de la alcaldía de Miguel Hidalgo producen 2.1 kilos de basura diario en Miguel Hidalgo.
Y este número cambia, por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón, donde se producen 890 gramos de basura por habitante y así, ¿no? O sea, tenemos como muy medido esto. Son datos nuevamente de la Ciudad de México y el promedio en total es de 1,5 kilos, 1,400 gramos por habitante de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que mi primer pregunta es, ¿dónde estamos metiendo toda esa basura? ¿No? ¿Y cómo le estamos haciendo para producir tanta? Ahora, perdón, ampliando el tema que nos habla la sombra, si lo vemos a nivel nacional, con las últimas estadísticas que tendríamos, diríamos, o Semarnat nos dice que son alrededor de 115,000 toneladas de desperdicio las que se producen diariamente en el país. Sin embargo, estas cifras pueden variar en diferentes fuentes consultadas. Raúl García Barrios, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dice que son alrededor de 120,000 toneladas más o menos las que se reportaban al menos hasta 2023. Estamos hablando que en la Ciudad de México se generarían alrededor de 42 millones de toneladas de basura al año, lo que equivale más o menos, para darnos una idea, 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán y 231 veces al del Estadio Azteca. Así de basura es la que generamos en este país. ¿Cómo ven? Bueno, primero miren, hay que recordar dónde decías algo, una pregunta muy, muy certera. ¿Dónde se ha almacenado esa basura? Bueno, pues recordemos el bordo de Sochaca, cómo se almacenaba ahí, después lo convirtieron en un centro de estos comerciales. Lo que pasa es que a las 6 de la tarde, la gente que no, yo trabajé en Nezahualcóyotl, por eso les digo, exactamente entre las 5 o 6 de la tarde, hay un aroma que les penetra la nariz y les llega hasta el cerebro, emanado de precisamente esa zona, pese a la existencia de esa plaza comercial. Es un olor que uno llega a detestar de verdad. Eh, Esa ha sido una alternativa que han tenido los gobiernos estatales, o en el caso de la Ciudad de México, para taponear la basura. Recordemos Santa Fe eran los tiraderos de basura. Y por décadas ahí se iba a dar, y ahora es una de las zonas más caras de la Ciudad de México, con una plusvalía increíble y con unos bellísimos departamentos y una zona preciosa, pero eran los basureros. Esa es una opción hasta cierto punto, porque hay algo latente dentro de toda la basura que se genera, de las miles de toneladas que se genera solamente en la Ciudad de México. Recordemos que dentro de esa basura va las pilas que se utilizan, las AA, la AAA, todo tipo de pilas tiene, después de cierto tiempo, emite, si no sé si se han fijado, un líquido. Esos son químicos muy fuertes que van destruyendo la pila. Esos químicos son cancerígenos. Si nos vamos a los datos de salud, en Nezahualcóyotl hay un problema gravísimo de cáncer derivado del acumulamiento de la basura. ¿Qué han hecho otros países que tal vez valdría la pena aplicarlo en México? Pues de separar la basura, hacer cosa que llevaría un cambio no solamente en la estructura de la recolección de basura, sino que forzosamente el gobierno tendría que invertir para separar. Ahí dentro de la basura, volvemos a repetir, químicos que son altamente cancerígenos y que originan problemas no solamente de piel en los habitantes, en vías pulmonares, en el desarrollo altamente de cáncer en determinadas zonas, y que no se está atendiendo, y que lo genera la basura. Tal vez aplicando las políticas que tienen, pues, perdón, a lo mejor molestaría, no sé, en Estados Unidos o en Europa, para la recolección de basura. Y aún así, tanto el continente europeo como Estados Unidos tienen problemas de contaminación también. Es algo complejo, ¿eh? No se puede separar, van vinculados uno con otro y se va desarrollando el tema. Muy, muy complejo. Fíjate, mira, que el programa de gestión integral de residuos para la Ciudad de México, para el periodo 2021-2025, que es uno de los instrumentos que el gobierno capitalino generó para estructurar el tratamiento de este fenómeno, de este problema,
Pues dice que, o por lo menos reconoce oficialmente la existencia de 6 rellenos sanitarios, de los que 5 se ubican en el Estado de México, ¿no? La Cañada, Chicoloapan, Bicentenario Cuautitlán, Naucalpan, El Milagro, uno en Perseverancia, Cuautla en el Estado de Morelos, pero aparte, o sea, están estos que tú estás diciendo ahora, Tepoztlán tiene otro, y a mí me surge una pregunta. ¿Los estados así nada más de buena gente reciben la basura? Es como decir, sí, fíjate que Ciudad de México, no, yo no tengo nada que hacer con estas tierritas, échame tu basura para acá. No, hay convenios intragubernamentales entre los gobiernos de los estados que reciben a cambio de dar estas grandes extensiones de tierra que sirvan como receptáculos de la basura, eh, reciben una cantidad, pero aquí la pregunta es, ¿esa cantidad amparará los problemas de salud que se llegan a presentar en quienes viven cercanos a estos lotes? Yo creo que no. Porque Justo no esa hay era una, la siguiente pregunta. Justo esa era la no, no, siguiente pregunta. no ampara la cantidad que les pueda dar. Sí reciben los estados una cantidad, pero no ampara el cuidado. Miren, yo les voy a contar algo muy, muy personal. Lamentablemente, mi hermana se le detectó cáncer tardíamente en fase 4. Quiero decirles que el cáncer es una enfermedad terrible que destruye a la persona, pero también es muy costosa. ¿Y qué pasó con el INCAN? El INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, tenía citas tan largas que yo tuve que complementar su atención médica con instituciones privadas. Mi hermana lamentablemente falleció hace 2 años, pero todavía hace un año la gente del INCAN me habló para preguntarme por mi pacientita. Eso les está demostrando lo fallido que está el sector salud. No solamente en el tema de cáncer, sino en otros muchos temas que se originan con la cuestión de no saber manejar la basura. Mi hermana no padeció uno de los cánceres más raros que se dan a nivel mundial, solamente 3 billones de habitantes lo padecen. Y el cáncer es así de complejo. Les estoy poniendo este ejemplo de lo que se están sufriendo los pacientes con cáncer. Ahora, la gente que vive en las zonas cercanas, les hablé de un caso práctico, las pilas. Las pilas son altamente contaminantes e inclusive se considera, si ustedes entran y ven algunas cuestiones de salud, de cómo manejar tus desperdicios, se deben de meter en un envase de plástico para también a la gente que está recolectando la basura no entre en contacto con esas sustancias que finalmente traen como consecuencia el cáncer. Ahora ese problema trasladémoslos a los habitantes que viven en estas zonas, en estos estados cercanos a los basureros. No importa que se tapen, aguas. Tienen el ejemplo, el Bordo de Xochaca, con ese centro comercial. Tienen a Santa Fe, con sus millones de dólares que cuesta y la plusvalía tan enorme. Finalmente, el suelo está altamente contaminado porque los residuos tóxicos no fueron debidamente canalizados. Hay otro problema que también se da, por ejemplo, con los refrigeradores, con la gente va y tira todo, pero dentro de eso que tira hay factores altamente contaminantes que los tenemos en casa a diario. Ahora imagínense qué hace la gente para deshacerse de ello. Y ahí están las consecuencias, problemas de cáncer, problemas en la piel, problemas pulmonares, algunos empiezan, hay determinado tipo de enfermedades que luego atacan también los huesos, o sea, es tan amplio, tan complejo, y realmente en México no hay una política real, concreta, que se dedique por velar no solamente la debida distribución de los elementos tóxicos que genera la basura, sino que atender el problema medular de salud, que es lo que ocasiona la muerte en muchas de las personas que sin saberlo tienen contacto con estos químicos. No hay una política de prevención al respecto, eso es un tema muy descuidado. Entonces, fíjate cómo se va complicando. Empezamos como
hay venta de plazas, cómo se va dando entonces el mal manejo, cómo no hay una buena distribución. Y finalmente estamos llegando al otro aspecto. ¿Qué se hace con todos estos miles de toneladas de basura que se generan sin estar debidamente calificadas y separadas? Tóxico o inclusive con altos índices de desarrollarse cáncer por su contacto con la demás basura. El plástico también tarda décadas, según los químicos, para poderse destruir. Hay algunos que se pueden reciclar, como el PET, que allá se está haciendo ese reciclaje, pero dentro de este mundo que rodea la basura, hay una serie de cosas que no se están previendo. Por ejemplo, vamos con los residuos naturales. Los residuos naturales sí se pueden reutilizar. ¿Sabes cómo? A través de composta. ¿Qué es la composta? Es la descomposición natural que generan los alimentos y que al irlo mezclando una capa de tierra con una capa de residuos orgánicos y otra capa de tierra, finalmente un proceso natural, esa tierra se vuelve muy rica y es buena para las plantas, incluso para poder enriquecer la tierra que se ha empobrecido en las pocas zonas verdes que ya tiene la Ciudad de México. Me vuela la cabeza todo lo que estás diciendo. Y me alarma mucho. Y ahora me gustaría que el auditorio que nos escucha sepa cuál es su posición en este fenómeno, para lo cual pues tengo que recurrir nuevamente a los números. El programa de gestión integral de recursos nos pone algunas estadísticas interesantes en torno a la fuente de la generación de los residuos, ¿no? Y nos dice que de 2014 a 2019, la principal fuente de generación de residuos han sido los hogares. O sea, de las 13,149 toneladas diarias de basura que se estaban generando en 2019, 6,300, o sea, casi la mitad, provenían de hogares. Y de ese volumen, casi la mitad correspondían a empaques de cosas. O sea, la caja que viene de Amazon, de Mercado Libre, la bolsa que viene de Mercado Libre, el empaque de la cajita de la muñeca, el envase del shampoo. O sea, todo tiene que ver con justo lo que tú decías, el consumo masivo y la ausencia de los mecanismos claros de deposición de los insumos que dejamos de usar. Tú hablabas de los refrigeradores, pero también tenemos el problema de las llantas. Hay más de 19,000 toneladas de llantas acumuladas en algún lugar, porque en realidad, pues yo no sé si en este momento haya una campaña de parte del gobierno comunicando cuál es el protocolo para disponer de esas llantas, ¿no? O dónde se dejan las llantas que ya no funcionan, o qué se tiene que hacer con eso, porque además había otra cosa muy interesante en los indicadores de este programa. En este programa creemos que la comunicación, además de ser una herramienta de gobernanza, pues es un derecho que articula otros derechos. Y en ese sentido, es obligación del Estado comunicar cómo debe de vivir la sociedad o cuáles son los parámetros de convivencia en los diferentes aspectos. Y uno de ellos, pues, es la salud, y la basura es uno de estos aspectos o de estos indicadores que también le pegan a la calidad de vida de la gente. Y la campaña, hay previsión de la ejecución de campañas de comunicación en torno a la gestión de residuos, pero ¿quién crees que tiene la responsabilidad? Uno pensaría que la Dirección General de Comunicación Social de alguna secretaría, la Coordinación de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno, pero no, esa se la dejaron estrictamente a la iniciativa privada. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, es que la iniciativa privada puede desarrollar increíblemente, y aunque no le guste al gobierno de la Ciudad de México, con mucho respeto por Clara Brugada, que está tratando de cambiar algunos parámetros que se han dado a lo largo de las décadas en cuanto al manejo de este tipo de basura,
aunque no les guste, el sector privado puede desarrollarlo de manera muchísimo mejor. Mira, decías las llantas, te voy a poner un ejemplo, y ahí es donde se necesita el apoyo que no se ha visto en este gobierno hacia los pequeños empresarios o hacia hay otro, para ahorita se me olvidó que lo utilizan mucho, los emprendedores, los pequeños emprendedores. Las llantas. Hay gente que está desarrollando con las llantas, las transforma de una manera sumamente, inclusive hasta armoniosa, hasta simpática, en macetas. Y entonces se venden como macetas. Pero ¿qué pasa? Que tristemente son muy caras porque no se le facilita al emprendedor las facilidades correctas para desarrollar estas empresas. Esa es una manera también de reutilizar las llantas, de sacarles beneficio y poder tener también un fin práctico, porque en esas macetas pues, no solamente es para flores, sino también se pueden cultivar hierbas para el hogar de manera natural, tenerlas en casa y no estarlas comprando después de un proceso químico o ir al súper y agarrarlas ahí en el refri, en los conservadores, y tú sabes cuántos químicos tienen para conservarse estas verduras. Bueno, pues no, lo puedes hacer en casa, puedes tener jitomates, chiles. Y es ahí la otra parte, hay que educar al ciudadano para que aprenda la virtud del reciclaje y de también tener pequeños huertos, que esa es otra fase que se estaba promoviendo mucho en el gobierno pasado, pequeños huertos desarrollando y reciclando muchos de estos materiales. ¿Qué es lo que nos falla? Yo creo que hay que empezar a educar a las personas, pero hay que llegar a los niños. Finalmente, los niños son los que más pueden percibir y pueden aprender y pueden cambiar esta cultura del desperdicio que durante décadas se ha tenido en la Ciudad de México y en general en el país, pero hay zonas que sí reciclan de verdad muchísimo. Se puede hacer grandes cosas con los desperdicios de basura y convertir lo que es tóxico, convertir lo que en un momento dado genera mucha preocupación, las llantas, en algo que puede ser utilizado en las casas. Claro, y como Pero dices, también ¿no? hay que emprender, necesitan apoyo, perdón, discúlpame. Claro, sí, no, y coincido contigo, el emprendedurismo necesita apoyo. La basura, como dices, es un negocio que tiene múltiples aristas, desde la parte de la administración pública, el propio costo del manejo de los residuos, el aprovechamiento de los residuos, darle una segunda vida a estos, pues sí, a lo que vamos desechando, desde las llantas, las lavadoras. Hoy observábamos que estamos cada vez más acostumbrados a comprar, usar por 2 años, tirar y luego volver a comprar, ¿no? Así sea una lavadora, un teléfono, una pantalla, lo que sea, ¿no? Un horno de microondas, si ya no sirve, ya la gente no buscamos arreglarlo, porque pues resulta que nos sale casi a la mitad del costo de uno nuevo, entonces preferimos invertir un poco más y volver a comprar el producto. Entonces, esto nos vuelve a llevar a lo que tú señalas, se necesita apoyo del sector público para reincorporar a la vida útil muchos de estos dispositivos que tienen una caducidad programada para, que por un lado estimulan la compra de producto nuevo, pero que pues por otro lado tampoco estamos listos para poder deshacernos responsablemente de todos los componentes de lo que se desecha de manera cotidiana. Y esto nos podría llevar a otra reflexión en torno a los presupuestos con los que los institutos de los emprendedores cuentan, pues para promocionar esta clase de actividades. Se nos está acabando el tiempo, estamos ya sobre tiempo y el analista tiene un par de posicionamientos que hacer. Pues, querida Mina, después de conocer la magnitud del problema de la basura y la gestión de los residuos en la Ciudad de México, así como algunos esfuerzos que se están haciendo para mitigarlo, ya nos comentaste algunas acciones concretas que uno debería de estar dispuesto a tomar en su vida diaria para poderle dar solución a este problema, así como pues algunas ideas de qué deberían hacer también las autoridades. Pero algo que me preocupó
es lo que nos comentabas respecto de estos canales de agua o ríos de aguas negras que se están formando en ciertas zonas de la ciudad. Ahí, ¿qué acciones crees que deberían emprenderse? ¿Qué deberíamos de hacer para evitar ese tipo de situaciones antes de despedirnos? Bueno, ahí viene una cuestión presupuestal. Resulta ser que en específicamente el caso que yo narré del pueblo de San Pedro Octopan, los tubos del drenaje se rompieron. Esas aguas negras bajan de un pueblo que se llama San Pablo y se descargaban en ese drenaje que se rompió, que se fragmentó y que ahora, si ustedes fueran, bueno, yo hice trabajo de campo en la zona, precisamente porque me contactaron comuneros de San Pedro con esta problemática tan grave que tienen. Tienen 4 meses, por cierto, con el problema. Hay una cascada, es una cascada de agua negra, y un río que pasa y que llega hasta los mantos acuíferos y los pozos de agua pura y potable y que la está contaminando. Allí es una cuestión de presupuesto. SACME es el encargado de ver que los tubos del drenaje estén correctamente, que no haya fisuras, que estén correctamente en funcionamiento. SACME trató de hacer una compostura así, un tapado de ojo, finalmente no compusieron esta rotura de tubos y sigue ahí. ¿Qué evidencia este problema? Que pareciera aislado en la alcaldía de Milpalta, en un pueblo pequeño, que finalmente tiene una serie determinada de habitantes, revela que debido a algunos recortes presupuestales y debido también a la negligencia de los propios trabajadores de SACME, no se están midiendo las consecuencias. Imagínense que ustedes van a tomar un vaso de agua de ese pozo, que era un agua cristalina, bellísima, y que ahora está contaminado con heces fecales. ¿Qué origina el consumo de esa agua? Y el agua que están bebiendo los habitantes de San Pedro Actopan. Pero es culpa específicamente de una autoridad, SACME, que no ha sido capaz de reparar esos tubos. Pero esto se ve reflejado en el mantenimiento del drenaje en la Ciudad de México, porque no neguemos que tenemos un problema de dimensiones enormes, la falta de mantenimiento que no se ha dado a cuestiones elementales básicas. Revisar constantemente que no haya rotura de estos tubos, que no haya contaminación, volver también al tema de la basura, pero todo esto es falta también y debido a los recortes. Ay, yo quiero abonar algo. En este programa, en más de una ocasión, hemos señalado que esto de la austeridad republicana, a los primeros que afecta, no es al gran empresario, es al ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie es el que va a sufrir las consecuencias directas del recorte presupuestal, de los programas de mantenimiento de la infraestructura urbana de uso público. Entonces nos referimos, como dice bien Mina, al mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, hidrosanitaria en la Ciudad de México, pero también a la infraestructura carretera en el país y en la propia Ciudad de México, ¿no? Que eso es otro tema que podemos hablar en otro programa, que son los baches en esta ciudad. Y este es un llamado a las autoridades. Señores, si ustedes son directores generales de alguna dirección general, ejecutora de recursos, si son una unidad que gasta recursos y que programa recursos, no le teman a invertir en los mantenimientos que nuestras ciudades necesitan. El ahorro no está ahí. El ahorro no está en no gastar el presupuesto y generar subejercicios para los años siguientes. El ahorro está en que tengamos menos gente enferma, niños que no tengan cáncer cuando tienen 14 años porque han estado expuestos a N cantidad de gases, a jóvenes que tengan capacidades intelectivas sanas para que puedan ser personas que aporten a esta sociedad, a mujeres y niños que no tengan que fallecer por enfermedades que se pueden prevenir. Ahí está el ahorro. O sea, el ahorro no consiste en pedir menos presupuesto este año con respecto al anterior. El ahorro consiste en ejecutar el gasto como se tiene que ejecutar
cada año. Usted tiene una ciudad con 8 millones de personas que transitan en ella todos los días, pues hay que darle mantenimiento, ¿no? Hay que perderle el miedo a invertirle en esas cosas que son tan elementales. Querida Mina, estamos a punto de terminar y nos gustaría que nos dejes con una reflexión rápida de todo esto que hemos platicado el día de hoy. Yo creo que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido no solamente por tratados internacionales, sino que también México, al suscribir determinados tratados, se ve obligado a llevarlos a cabo. La salud es el bien más preciado del ser humano. Es algo que, al igual que la libertad personal, tienen un valor que no se puede medir a través de monedas. Y como prioridad de un Estado que vino y nació de las izquierdas y que luchó por determinados derechos, debe ser también prioridad del gobierno, no solamente de la Ciudad de México, sino del gobierno federal, salvaguardar la salud de los ciudadanos, como a través de no tener políticas de ahorro franciscano en sectores que no deben de ser vulnerados. Hablamos de, en este caso específico, la basura. Se deben de desarrollar políticas adecuadas para el reciclaje de la basura, pero también educar a los niños. Yo tengo fe en los niños, en que esos niños son no el futuro de lejano, es un futuro de hoy, puedan aprender y se les dé una posibilidad de elegir cómo quieren vivir su vida adulta. Si lamentablemente lo hemos visto, las incidencias de cáncer han avanzado, hay cada vez más casos de cáncer, pero no solamente es un factor, son muchos. Yo creo que también se debe de impulsar a los pequeños empresarios, que haya políticas para un debido reciclaje de la basura, pero sobre todo no se vale jugar con la salud de todos. La suya, la del quien nos está viendo, de quien viene detrás de nosotros, no se puede, no se debe y no es permitido jugar con la salud de los mexicanos. No por recortes presupuestarios. Muchísimas gracias, Mina. Completamente de acuerdo contigo. Quisiera recordarles que hagamos conciencia que todos los días estamos produciendo en promedio 1,400 kilogramos de basura. Si ustedes el día de hoy eligen sin bolsita, por favor, comprar sin bolsita, por favor, pedir su regalo sin moñito, por favor, en la medida de lo posible, adquirir productos que no requieran un empaque adicional al que la naturaleza ya le ha provisto. Por favor, tomen esas decisiones pensando en que lo que sea que parece nuevo en sus manos ahora, en menos de 24 horas puede terminar en la basura. Y en menos de 24 horas puede convertirse o formar parte de un problema mayor. Querido analista, antes de que nos vayamos, ¿quieres agregar algo? Pues la verdad es que esto de la basura es un tema preocupante. Como bien lo vemos, uno de los problemas principales es el presupuesto. Esta austeridad no nos está ayudando en temas de salud, en temas de basura, en temas de agua. Digo, hay demasiados problemas que por más que quisiéramos evitar tocar, la realidad es que el día a día nos lleva al tener que atender estos temas porque es lo que nos está pidiendo la audiencia. La audiencia nos pregunta sobre este tipo de situaciones y no podemos ser omisos o dejarlo de lado. Entonces, agradecemos a profesionales como Mina que la verdad dedican su tiempo a estos temas, a investigar sobre ellos y que nos dan un poquito más de luz de lo que está pasando en la realidad y cómo afrontar estas situaciones. Así que muchas gracias, Mina, por estar con nosotros. Gracias, Sombra, por este programa y bueno, tratemos de hacer algo desde nuestros hogares para contribuir a que disminuya este problema lo más pronto posible y dejarles a nuestros hijos algo mejor.
Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Que descansen, que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.